Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Hemos tenido una semana con muchísimas, pero que muchísimas turbulencias en los mercados. Creo que la clave del vídeo de hoy va a ser entender qué es lo que está pasando ahora mismo, porque si quizás entendemos el movimiento que estamos viendo en las bolsas, nos va a permitir anticiparnos a ese movimiento posterior, y es en lo que nos vamos a centrar. Creo que va a ser la clave del vídeo. Lo vamos a ver en el comentario antes de comenzar con los análisis técnicos y los datos interesantes de Twitter, porque creo que en ese comentario es cuando quizás entenderemos por qué la caída que estamos viendo ahora mismo puede ser una simple caída o quizás puede ser el comienzo del final de toda la tendencia alcista que llevamos viendo durante muchísimos años en las bolsas, desde el año 2009-2010, cuando comenzó esa subida. Vamos a entender por qué estamos hablando ahora mismo de esto. También vamos a ver luego en el análisis de los índices hasta dónde podría llegar a corregir, o si ya hemos llegado a ese punto crítico. Vamos a verlo con esos análisis de todos los índices en Europa, en Estados Unidos, y con esos activos que también nos van a dar alguna que otra pista para saber dónde estamos ahora mismo. Y posteriormente analizaremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana, que son muchísimas, y la mayoría del mercado español, lo que nos va a dar una idea muy buena también de la situación de la bolsa española ahora mismo. Hay veces que dices, buah, tengo muchísimas acciones para analizar, me va a llevar mucho trabajo, pero después de analizar a lo mejor más de 20 acciones, te queda una sensación de dónde estamos ahora mismo y quizás dónde nos podemos dirigir, porque al coger un número tan grande podemos ver si el conjunto de ellas nos indican que pueden seguir corrigiendo o quizás ya hemos encontrado ese suelo. Así que creo que la sección de sugerencias también va a ser muy importante esta semana. Así que venga, no nos vamos a enrollar más y vamos al lío. Bueno, pues esta semana la verdad que no viene de esta semana la caída. Ya veníamos viendo como la semana anterior empezamos a ver caídas importantes en Estados Unidos y decíamos, bueno, de momento es una simple corrección. Veíamos caídas de más del 2%, que hacía muchísimo tiempo que no veíamos en el SP500, y eso la verdad que llamaba bastante la atención. Y esta semana parece que se ha confirmado esas turbulencias, y debido a esos datos del empleo en Estados Unidos que han sido muy, pero que muy negativos, se ha confirmado que la situación económica no es tan buena como parecía, y ahora ya que nos vamos olvidando de esa inflación porque parece que está totalmente controlada, el verdadero riesgo es que la economía se enfríe demasiado. Y quizás el mejor termómetro para ello son esos datos del empleo en Estados Unidos, y los datos que salieron al final de la semana eran demasiado peligrosos o quizás no cuadraban con un soft landing en las economías. Por lo tanto, el mercado se lo ha tomado muy mal y hemos visto correcciones muy, pero que muy importantes. Y quiero que vayamos al punto y más importante quizás de este vídeo, lo que debemos entender para pensar si lo que vamos a ver es una simple corrección o quizás va a ser el final de todo el ciclo alcista. Ahora mismo simplemente estamos viendo una corrección. ¿Y por qué pienso que simplemente estamos viendo una corrección? Porque creo que no está haciendo demasiado daño a los inversores y todavía no se empiezan a creer que a lo mejor la situación económica se puede volver realmente negativa, y quizás sigan pensando que con esa bajada de los tipos de interés todo se va a arreglar y vamos a seguir con ese mercado alcista. Por lo tanto, si la caída se frena cerca de donde estamos ahora mismo y volvemos a repuntar, es probable que sigamos dando continuidad a ese mercado alcista. Pero si por el contrario vemos que sigue la corrección y empezamos a ver un pequeño pánico en los mercados y los inversores pequeños empiezan a soltar acciones de forma importante, cosa que yo creo que llevan bastante tiempo sin hacer porque venimos de subidas de beneficios acumulados durante muchísimo tiempo con subidas muy verticales en algunas acciones, ahí es donde está el verdadero riesgo y ahí es donde vamos a tener la señal de que podemos estar al final de toda la tendencia alcista. ¿Por qué? Porque la jugada o el factor psicológico puede que sea el siguiente. Ahora mismo hemos visto una corrección, hemos perdido en el SP500, por ejemplo, más de un 5%, un 5 o un 6% aproximadamente desde la zona de máximo. Si hay muchos inversores que todavía están claramente en beneficios y vienen acumulando subidas, a lo mejor un 20 o un 30%, un 5%, un 6% no les va a hacer absolutamente nada de daño, se van a quedar dentro. Pero si continúa la corrección y sus carteras empiezan a mermar de forma importante, puede que si empieza a llegar alguna que otra noticia bastante negativa, donde digan que quizás la economía de Estados Unidos está en riesgo, se vuelva a hablar de recesión de forma clara, en ese punto es cuando pueden decir, vale, hemos alcanzado el techo de los mercados
y vamos a vender. Quizás en ese punto, cuando veamos quizás mayores caídas, es cuando la bolsa puede de nuevo volver a darse la vuelta, porque pasaremos de un escenario muy negativo, quizás nos empezarán a vender un escenario optimista. Esos datos han sido estacionales, quizás con esa bajada de los tipos de interés que va a llegar en septiembre y que veremos luego, pero ya no se habla de bajadas del 0,25, se habla del 0,50, la economía se va a recuperar muy bien y simplemente ha sido un parón que hemos tenido en unos meses. De nuevo las bolsas pueden empezar a subir y todos aquellos que vendieron en ese punto mínimo de la corrección o cerca de esos mínimos de la corrección dirán, vale, me la han vuelto a colar. Hemos visto una caída de a lo mejor el 10%, me la he comido con patatas y nos volvemos a recuperar para volver a ir a la zona de máximos, incluso superarlos y continuar con la tendencia alcista. Cuando estemos en la parte alta, pues de nuevo las noticias pueden seguir siendo positivas, se confirmará esa bajada de los tipos de interés, ya estarán de nuevo dentro todos esos inversores pequeños y ahí es cuando llegará la gran trampa. ¿Por qué? Porque a lo mejor esos datos negativos que estamos viendo ahora mismo lo que nos está marcando es que no va a haber un soft landing y que las economías están en verdadero riesgo y nos enfrentaremos a una recesión. Lo normal, cuando se han bajado los tipos de interés, es que las bolsas empiecen a corregir con bastante fuerza. Porque no se bajan los tipos de interés porque la inflación esté contenida, sino porque la economía se empieza a deteriorar de forma importante. Y ahí, en ese punto donde volveremos a máximos o cerca de ellos, después de haber visto una recuperación importante que dé el tiempo suficiente a esos inversores que han salido en el punto bajo a decir voy a volver a entrar porque va a continuar con la tendencia alcista y simplemente ha sido una corrección. Ahí es cuando puede comenzar el mercado bajista de verdad. Un mercado bajista, como veíamos durante el año 2007 hasta el año 2009, como veíamos después del año 2000, tras esa burbuja de las .com, es decir, algo que no es nuevo y que ya ha sucedido anteriormente. Pero para ello no se tiene que frenar ahora la corrección, tiene que seguir haciendo daño, porque de momento no hemos visto un pequeño pánico en los mercados que permita salir a los inversores pequeños por miedo y luego, después de una recuperación importante, volver a entrar pensando que le han robado la cartera, pero que continuaremos con la tendencia alcista. Así que bueno, creo que esta es la explicación y el sentido que le debemos dar a todo lo que estamos viendo ahora mismo en los mercados. ¿Quién no nos dice que a lo mejor el mes que viene el dato del empleo sea un poquito mejor y digan, ves, solo ha sido un dato estacional y simplemente ahora nos vamos a empezar a recuperar, pero a lo mejor con el paso del tiempo, a finales de este año, ya de cara a esas elecciones de Estados Unidos o cuando vaya a finalizar el año, es cuando se confirme que la situación económica es muy negativa y venga esa parte más bajista de los mercados. Y bien, vamos a continuar con esos datos interesantes que hemos sacado de Twitter esta semana y cosas que me han llamado la atención y quizás pues le dan sentido también a lo que estamos viendo ahora mismo. Fijaros esto que nos dice Nick Timiraos. El miércoles, Powell, cuando dio esa rueda de prensa, llegó a decir que, bueno, que esa bajada de 50 puntos básicos en el mes de septiembre, que no era el camino que quería llegar a seguir la Fed. Pero que cuidado, porque si la situación económica se empezaba a complicar de forma demasiado importante y empezaron a llegar turbulencias de cara al empleo, pues que a lo mejor era por donde tendrían que empezar. Por lo tanto, pues bueno, fijaros cómo hemos pasado de no sabemos si se bajarán los tipos en septiembre a que ya parece que se van a bajar en septiembre, pero ahora ya no sabemos cuánto se van a bajar. Y esto va relacionado con el siguiente tuit de Héctor Chamizo. Fijaros que lo que nos dice es que las probabilidades de que se reduzcan 50 puntos básicos los tipos de interés en Estados Unidos han subido cerca del 30%, un 27%. Es decir, antes no sabíamos si les íbamos a bajar y ahora ya incluso se está hablando de bajadas de 50 puntos básicos en vez de 25 puntos básicos, que es lo que se descontaba en un primer momento. Así se llevaban a bajar los tipos de interés en Estados Unidos. Fijaros cómo esos datos del empleo principalmente es lo que está provocando esta anticipada bajada importante de los tipos de interés, ya no tanto la inflación. Y vamos con el siguiente de los tweets de José Luis Cárpatos. Fijaros que es un indicador que lo que nos marca es la inflación real que hay en Estados Unidos y que llevamos ya bastante tiempo por debajo del 2%. Ya llevamos por ahí un par de meses. Es decir, aquí se ve claramente que la inflación ya no es un problema en Estados Unidos y que donde están poniendo el foco, evidentemente ahora mismo, son en esos datos del empleo, que son los que pueden provocar una recesión a posteriori.
Vamos con el siguiente de los tweets. Y aquí nos están hablando de la regla de SAM, la SAM Rule. Fijaros que es un indicador que ha funcionado muy, pero que muy bien en los últimos años, en las últimas décadas, para anticipar recesiones y crisis económicas. Y lo que nos dice es que el indicador de recesión de la regla de SAM saltó a 0,53 después de estar en los 0,43. Cuando supera la zona de 0,50 es cuando nos da la señal de que va a llegar una recesión a las economías, principalmente en este caso a Estados Unidos. Y dice que tras esos datos tan negativos que hemos visto del empleo es cuando se ha producido esa señal de alerta en la SAM Rule, que nos indica que puede llegar esa recesión económica. Fijaros que dice que se activa una advertencia de recesión cuando el promedio móvil de 3 meses la tasa de desempleo aumenta 0,5 puntos porcentuales o más por encima de su nivel más bajo de los 12 meses anteriores. Es decir, ahora mismo nos estaría dando una señal clara de que nos podemos enfrentar el más corto periodo de tiempo a una recesión económica. Y vamos con el último de los tweets. Y todas las semanas tengo algún tweet que quizás nos hace volver a la realidad de por qué estamos donde estamos ahora mismo. Y fijaros cómo se ve muy bien los intereses que se están pagando netamente de la deuda en Estados Unidos. Es el más alto ese pago de intereses respecto al resto de países porcentualmente. Es decir, aquí se ve por qué la economía de Estados Unidos quizás se está manteniendo entre comillas de forma positiva, porque se ha mantenido, porque está siendo todo a base de deuda. Y ojo, porque aunque Estados Unidos es el que destaca más, los españoles estamos en el cuarto puesto. Y como dice Pablo Gil, parece bastante claro que esto antes o después se puede acabar pagando. Y bien, vamos a comenzar con el análisis de los índices. Quizás tenemos que poner en contexto lo que decíamos antes en el comentario, es decir, saber si va a haber la sangre suficiente o el pánico suficiente para pensar que los inversores pequeños van a salir justo cuando tienen que salir y luego ver esa vuelta al alza para así luego comenzar ese largo mercado bajista. Por lo tanto, vamos a ver las claves. El IBEX 35, fijaros cómo veníamos diciendo, podemos tener la señal de que va a empezar a corregir de forma más importante si perfora, decíamos, esa zona del movimiento lateral, los 10.900 aproximadamente. Pero decíamos, fijaros que la media de 70 también está actuando muy bien como soporte, como lo había hecho por aquí, entre enero y febrero de este año. Y ahora ya la media de 70 sesiones se había situado por encima de la zona de los 10.900. Es decir, ojito, porque si la perforaba ya teníamos una señal negativa. Y fijaros cómo en la sesión del jueves, lo decíamos en el vídeo de los análisis diarios, perforaba con claridad esa media móvil de 70 sesiones y cerraba prácticamente en mínimos, muy cerca de ellos. Y el volumen aumentaba. Y decíamos, ojo, porque eso es muy mala señal. Anteriormente había sucedido, fijaros por aquí, habíamos perforado la media móvil de 70 sesiones, pero el volumen no era demasiado alto. No como si estaba sucediendo en las últimas sesiones. Eso que nos marcaba que puede que esta vez sí que fuera la real, en la que perderíamos esa media de 70 con claridad y empezaríamos a corregir de forma importante. Y es lo que ha acabado sucediendo en el gráfico. Es decir, se ha confirmado la importancia de esa media móvil de 70 sesiones, tanto como soporte, como una vez que la ha perdido, comenzar esa caída más importante. Fijaros, el volumen ha aumentado, final de semana, eso es muy mala señal. Y ahora, pues bueno, tenemos la media móvil de 200 sesiones que podría actuar como soporte. Además, coincide con los mínimos que tendríamos aquí en abril. Es decir, puede que a comienzos de esta semana, si continúa la sangría, nos enfrentásemos a esa zona de soporte tan importante. Y si llega hasta ahí, ya podemos pensar que ha caído a lo suficiente. Pues bueno, yo creo que no, porque creo que debemos perforar esta zona. Y si cogemos una referencia anterior, fijaros cómo lo que vimos durante el año 2023, vimos al final una caída importante en octubre, pero aunque perdimos la media de 70 y perforó los mínimos del movimiento lateral, no perforó la primera caída, que fue la caída que vimos en marzo de 2023. Es decir, podríamos coger como referencia lo que veíamos en abril de este año. Es decir, debemos perforar esa zona, porque lo que sucedió aquí es que vimos una caída importante, pero justo al final de todo el movimiento lateral. Luego continuó la tendencia alcista. Es decir, si vemos que ahora se frenan los 10.500, 10.600 aproximadamente y volvemos a repuntar y superamos la media de 70 sesiones,
como sucedió por aquí, habríamos puesto fin a la corrección, hubiera sido una simple corrección y podríamos continuar con la tendencia alcista. El riesgo estaría en perforar esa zona. Yo creo que ahí es cuando ya los inversores se podrían empezar a poner nerviosos. Irnos a la zona anterior del movimiento lateral entre los 10.300 y los 10.000 aproximadamente, y ahí empezar a pensar, ojito, porque la situación se está empezando a poner fea y me voy a salir, quizás porque ya hemos encontrado un techo en los mercados con esos datos tan negativos que estamos viendo en las economías. Vamos a ver también el gráfico semanal y fijaros cómo la vela que ha dejado esta semana es muy negativa, y además decíamos que teníamos una divergencia muy clara y que la base de esa divergencia estaba justamente donde estamos ahora. Es decir, ojito, porque esta divergencia también nos podría marcar que estamos al final de toda la tendencia alcista. Y no una tendencia alcista de unos meses, sino de años. ¿Qué puede suceder ahora? Pues bueno, fijaros cómo también, si perfora esta zona, lo he visto por algún lado también, y puede parecer, podemos estar formando un hombro, la cabeza, y aquí el segundo hombro. Es decir, si perforas esta zona, aparte de esa divergencia, confirmarla, tendríamos una figura de hombro, cabeza, hombro. ¿Qué podría suceder? Continuar corrigiendo, fijaros, hasta la zona de los 10.200, quizás buscar, ¿por qué no?, la media móvil de 70 sesiones, y a partir de ahí volver a repuntar. Y aquí ver esa última subida, y ahí va a ser la clave, totalmente la clave. Porque si en esa última subida ya vemos que es cuando empezamos a notar debilidad, no sigue marcando los máximos crecientes, es cuando tendremos la última subida o quizás el primer máximo descendiente de esa nueva tendencia bajista en los mercados de largo plazo. Por lo tanto, como os decía, es totalmente clave que no se frene ahora, que continuemos corrigiendo para seguir con esa hoja de ruta que venimos comentando en los últimos meses y que quizás podría poner fin a toda la tendencia alcista en el gráfico. Fijaros cómo se ve muy bien cómo el volumen ha aumentado esta semana. Eso es mala señal. Lo hemos comentado muchas veces también. Hay que tener en cuenta cuando empecemos a ver caídas cómo es el volumen. Si el volumen es bajito, pueden ser simples correcciones para luego continuar subiendo. Pero si el volumen es muy alto, nos puede estar diciendo algo más. Y si cogéis los bancos españoles, se ve muy bien el aumento del volumen. Si proyectamos este hombro, cabeza a hombro, yo tampoco lo veo tan claro, pero bueno, podría llegar a ser. Fijaros cómo la proyección nos daría los 9.800 puntos, 9.900. Es decir, se quedaría un poquito por debajo de ese objetivo en la media de 70 sesiones. Así que bueno, si la perfora, en caso de que sigamos corrigiendo, que sepáis que nos podríamos ir hasta esa zona. Lo que sí cuadraría con la base de este movimiento lateral. Y ahí ver la última subida. Quizás por trading, por estrategia de operativa, ahora quizás vamos a tener más miedo de que ya no volvamos a máximos y sigamos corrigiendo, a que quizás veamos una nueva subida ahora mismo. Es decir, quizás ahora por estrategia de operativa, lo que nos puede dar más miedo no es que continúe corrigiendo ahora mismo, sino que ya no veamos esa última subida para quizás salirnos a tiempo o quizás para ponernos cortos si no lo hemos hecho más. Eso va a ser un factor psicológico muy importante en las siguientes semanas, porque ya no solo hay que tener en cuenta que no hayamos vendido antes de comenzar la corrección, sino si nos queremos poner en corto para coger esa caída de los mercados, pensar que a lo mejor ya se nos ha escapado el tren, y quizás cuando veamos caídas más fuertes también pensar que es cuando nos tenemos que poner en corto, pero quizás es cuando comience ese repunte en los mercados. Es decir, el factor psicológico en los siguientes meses creo que va a ser totalmente determinante, y jugar con ello va a ser muy, pero que muy complicado, no me cabe ninguna duda. Esto no es fácil. Vamos a ver el gráfico mensual. Fijaros cómo teníamos una divergencia muy clara. Y la caída que estamos viendo está siendo fea este mes, ¿eh? Estamos perforando la media móvil de 6 sesiones, lo decíamos. Ojo, esa media de 6 sesiones ha actuado muy bien como soporte en los últimos meses. Cuando empieza a perforar es cuando hay que tener cuidado. ¿Qué pasa? Que estamos hoy lo estoy grabando el 3 de agosto, es decir, llevamos 2 sesiones de agosto, es decir, ojito, porque tampoco nos va a marcar nada claro que con 2 sesiones estamos perforando la media de 6 sesiones en el gráfico. Veremos a ver cómo se va cocinando con el resto del mes. Por el momento la vela es negativa porque ya ha formado nuevos mínimos decrecientes. Vamos a seguir con el siguiente de los índices.
que es el DAX. También por situación muy parecida al IBEX 35, hemos roto el movimiento lateral. Fijaros que aquí también tenemos como soporte la media 70 y la zona de los 18.000 puntos aproximadamente. La ha perforado y hemos caído con mucha fuerza. Además hemos dejado un gap, fijaros, clarísimo. Este gap o este tipo de gap que podemos ver en algunos índices son los que, si llegamos a ver la caída fuerte, que quizás nos marcaría el final de toda la tendencia alcista, para luego volver a repuntar, en ese segundo repunte o en ese nuevo repunte que veamos, quizás esos gaps van a ser el objetivo de ese repunte. Es decir, porque muchas veces actúan como un imán. Volveríamos hasta esa zona, ahí no conseguiríamos quizás cerrarlos del todo, o al cerrarlos es cuando veríamos la caída más importante. Por lo tanto, ojito con esos gaps porque nos van a servir muy bien como posible objetivo si llegamos a ver ese movimiento en los mercados. ¿Dónde estamos ahora mismo en el DAX? Pues una zona también muy importante de soporte, fijaros. Estamos ya muy cerca de esos mínimos que veíamos en abril. Y además también tenemos la media móvil de 200 sesiones. Es decir, si se frena ahora, va a ser una simple corrección para seguir manteniéndonos al alza en el gráfico. Y además, estas dos últimas sesiones de caídas importantes podrían haber servido como un pequeñísimo pánico para hacer salir algunos inversores y volver a subir. Lo que no me gusta, el aumento del volumen. Ha sido muy alto, final de semana. Y que además, ahora lo vamos a ver, pero en Estados Unidos va a aparecer quizás en algunos índices que se han recuperado al final de la sesión del viernes, pero cuando cerró el mercado en el aftermarket, ese periodo que hay desde las 10 de la noche, la española, hasta las 11, volvieron a corregir. Eso no se ha reflejado en los gráficos, es decir, eso también es bastante negativo y nos marca que si no vemos algo positivo durante el fin de semana, la corriente puede que haga que sigamos corrigiendo a comienzos de la semana. Vamos a ver el gráfico semanal. Y aquí, fijaros, se va a ver muy bien dónde puede llegar la sangría. Fijaros que estamos ahora en la base de la divergencia que veíamos en máximos. Es decir, aquí, si lo perdemos, se confirmaría que podemos llegar al final de toda la tendencia alcista, porque se confirmaría esa divergencia, lo que nos podría marcar también una caída más fuerte. ¿Hasta dónde? Pues mira, fijaros, lo teníamos marcado anteriormente. Podemos llegar a marcar un pullback a los máximos que veíamos en 2021 y también en 2023 en julio. Pero fijaros que tenemos la media móvil de 70 sesiones, es decir, podemos irnos incluso aquí, un poquito más arriba. ¿Dónde podría llegar? A partir de ahí, a buscar el rebote. ¿Hasta dónde? Ese gap que tenemos en el diario puede llegar a ser el objetivo. Si vemos este movimiento, se confirmaría la divergencia y aunque volvamos a subir, digamos, bueno, ya está, ya se ha acabado todo lo negativo, ojito, porque esa divergencia nos puede estar marcando el final y ya lo que nos indicaría es que puede que no continúe la tendencia alcista en el gráfico. Y fijaros también cómo en el caso del DAX podríamos también estar viendo un hombro, una cabeza y ahora el segundo hombro. Y si lo proyectamos, fijaros cómo, ¿dónde nos iríamos? A los antiguos máximos. Esa zona que decíamos en 16.390. Es decir, pasaría algo muy parecido que en el IBEX 35. Tenemos como referencia ahora la media de 70 sesiones del gráfico semanal. Pero ojo, porque si la perfora, tenemos otro objetivo por debajo que cuadraría perfectamente. Quizás puede ir cayendo poquito a poquito o en el tono de esta semana, un 1, un 2%, se recupera un poco, sigue corrigiendo y la caída última, más fuerte antes de comenzar esa última subida, que nos lleve hasta esa zona límite y ahí intentar darse la vuelta, pero ya se habrían roto muchas cosas en la tendencia alcista. Vamos a ver el gráfico mensual, también tenemos una divergencia y casualmente estamos ahora en la base de esa divergencia, es decir, estamos en zona totalmente crítica. De ahí que es que no tenemos que seguir corrigiendo, si seguimos corrigiendo se va a poner la situación muy, pero que muy fea. Podríamos ir corrigiendo y luego nos recuperaríamos, sí, pero lo que nos va a marcar quizás es el final de toda la tendencia alcista. Se ve muy bien. Y mejor lo vamos a ver en el Dow Jones ahora mismo, porque vamos a tener una señal bastante negativa, lo que vamos a ver ahora mismo. Vamos a comenzar por el gráfico diario. No nos vamos a adelantar y vamos a ver la situación que tenemos ahora. Fijaros lo que os decía, parece que al final de la sesión del viernes se ha recuperado muy bien y podría ser una hora de vuelta después de apoyarse en ese soporte que tenemos marcado, los 39.300 puntos, aproximadamente 39.250. Puede ser, pero en el aftermarket se vio cómo volvió a corregir de nuevo. Y fijaros el aumento del volumen.
ha sido brutal en la sesión del viernes. En un primer momento, pues eso parece que nos hemos recuperado. Pero ojito porque esto puede tener trampa. La media 70 está haciendo como soporte, fijaros. La perfora, pero luego se recupera muy bien. Quizás si la pierdes cuando viene la caída más fuerte. ¿Dónde nos podríamos ir en un primer momento? A la siguiente zona de soporte, clarísimo. En los 38.160. Además está ahí la media de 200 sesiones. Pero vamos a ponerlo en un contexto más en el medio y largo plazo. Fijaros, gráfico semanal. ¿Qué tenemos por aquí? Divergencia. Clarísimo. Desde la subida que vimos en marzo. Tenemos divergencias por aquí. Y un aumento del volumen con la caída. ¿Qué pasa en el caso del Dow Jones? Que fijaros que la base de la divergencia está muy lejos. Está a los 38.000 puntos. Esa base de la divergencia. Es decir, podríamos llegar a caer hasta la zona de los 38.000 puntos y que no pasase absolutamente nada. El Dow Jones es de los índices que mejor se ha comportado cuando ya empezábamos a ver caídas en el S&P y en el IBEX y en el DAX. Recuperó muy bien en algunas sesiones. ¿Dónde podemos poner el objetivo? Como decimos, la zona de los 38.000 puntos. Pero fijaros cómo no hay que descartar un pullback hasta los máximos que veíamos en 2022, alrededor de los 36.560 puntos. Y también nos encontraríamos por ahí a la media de 70 sesiones, ¿vale? Que está a los 37.000 ahora mismo, es decir, no habría que descartar este movimiento. Si vemos este movimiento, ojo, porque tendríamos confirmación de divergencia y una vuelta, pero que podría llegar a ser en falso. Así que mucho cuidado en el Dow Jones. De momento, quizás es el que mejor situación tendría en el gráfico, porque podríamos pensar que simplemente estamos viendo una corrección. Vamos a ver el gráfico mensual y aquí llega lo más negativo. Fijaros cómo tenemos marcado en el gráfico desde 1987 quizás las recesiones más importantes. Y en esas recesiones más importantes siempre se ha dado divergencias entre el RSI y la cotización en gráficos mensuales, justo antes de comenzar las recesiones. Y en el 2020 pasó también, ¿eh? Y ahora veníamos hablando de una divergencia muy larga, pero decíamos, ojo, porque se puede seguir manteniendo durante mucho tiempo. Fijaros en el 2020 y fijaros también en el año 2000 la divergencia fue muy larga. ¿El riesgo dónde está? Cuando ya los últimos picos vemos que no llega a la zona de 70, lo vimos en el 2020. Y ahora, fijaros cómo en marzo ya marcó un nuevo máximo creciente por debajo de la zona de 70, pero fijaros cómo ahora tenemos una nueva divergencia con el cierre mensual de julio. Y esta divergencia es la que me parece más peligrosa. ¿Dónde está la base? Por aquí, en los 37.700 puntos aproximadamente. Como el recorrido es muy corto, yo creo que lo pondría, o me gustaría más asegurarme en esa zona de los 36.400 puntos. Si perfora esa zona, ojo, porque tendríamos de nuevo esa señal que ha anticipado cada recesión económica, cada crisis en los mercados, que no han sido caídas de un 20 o un 30%, han sido caídas cercanas a un 50%. Por lo tanto, mucho cuidado con el cierre que hemos visto este mes. ¿Dónde va a estar la clave? Pues en ver si en agosto nos acabamos recuperando lo suficiente para romper esa divergencia o si por el contrario continúa corrigiendo. ¿Qué es lo que decíamos? Como continúe corrigiendo, se va a poner la situación muy fea. Ya lo estáis viendo. Divergencias que se acabarían cumpliendo, que nos marcarían el final de toda la tendencia alcista. Vamos a ver el Nasdaq. Fijaros, aquí la corrección ha sido muy, pero que muy fuerte. Hemos perforado ese primer soporte que teníamos los 19.350 puntos. Hemos perforado la media de 70 sesiones. Estábamos tonteando sobre ella, pero fijaros cómo volvimos a corregir. Y aquí veíamos algo parecido. Pero decíamos, ¿cuándo? Porque corregir no forma un nuevo mínimo decreciente. Pues fijaros lo del viernes, con un aumento del volumen. ¿Esto que nos marca? Que podemos seguir corrigiendo. ¿Hasta dónde? Cogemos el gráfico semanal y fijaros. Primera zona de soporte donde estamos ahora mismo. Los máximos que veíamos en marzo de este año. Pero hasta aquí podríamos pensar que es una simple corrección y podríamos continuar con la tendencia alcista en correcciones como la que veíamos en abril, como la que veíamos en octubre, ya al final del pasado año, y continuar con la subida. Pero si perfora esta zona es cuando nos iríamos a buscar en un primer momento la zona
de mínimos que veíamos en abril, en los 17.000 puntos aproximadamente. Vamos a situarlo bien aquí. ¿Qué nos encontraríamos ahí? La media móvil de 70 sesiones también, pero ojito, porque tampoco hay que descartar un pullback a los máximos que veíamos en 2021, a la zona de los 16.500 puntos, muy cerquita de esos 17.000 puntos. Si llegamos a ver ese movimiento, es cuando la situación se pondría muy fea. A partir de ahí es cuando veríamos la última vuelta con noticias optimistas, con aquí no va a pasar nada, y luego es cuando vendría la caída más fuerte. Luego, cuando hagamos la conclusión de todos los índices, os voy a dar alguna que otra pista de lo que tenemos que escuchar en todos estos meses, porque es que yo creo que va a ser totalmente determinante. Vamos a ver también el gráfico mensual y fijaros cómo la vela que está dejando es muy fea, es un mínimo decreciente respecto a lo que estamos viendo ya en el mes anterior y está poniendo en riesgo esa zona de la media de 6 sesiones, es decir, ojito, porque hay que actuar muy bien como soporte. ¿Que vemos que se frena aquí? Pues simplemente pasaría lo mismo que vimos en octubre. De aquí se recupera y continúa con la subida, pero si se aleja de ella y nos vamos a los 17.000 puntos, ya estaremos viendo algo diferente en toda la subida. Vamos con el SP500, tiene una situación muy parecida al Nasdaq. Fijaros cómo aquí también hemos perdido la media móvil de 70 sesiones a final de semana. Parece que se recupera un poquito a cierre, pero no es que no nos engañemos. Al final acabaron cerrando los futuros del SP500 con una caída de más del 2%, un 2,10 o algo así, creo que fue aproximadamente. Es decir, se acercó más a la parte baja. Es decir, cuidado, vimos una pequeña recuperación, pero creo que no nos debemos fiar demasiado o pensar quizás que aquí hemos visto la última caída. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues bueno, podría ser una zona de soporte, los 5.300 puntos, fijaros. Tenemos bastante movimiento por aquí que nos podría marcar ahora un suelo. Pero, ojito, porque si nos vamos al gráfico semanal, fijaros cómo podría continuar la corrección. Fijaros aquí se ve muy bien el soporte, muy cerquita de él, aquí se ve los 5.260, esos máximos que veíamos en abril. Y si perfora esa zona, nos iríamos a buscar los mínimos que veíamos también en abril, a mitad de abril, en los 5.000 puntos, 4.900 puntos aproximadamente. La media de 70 hasta los 4.852, es decir, si estamos un par de semanas más corrigiendo, nos podríamos encontrar con ella, cercanos a esos 4.900 puntos aproximadamente, y quedarnos muy cerquita de ese pullback a los máximos que veíamos en 2021. ¿Qué sucede eso? Es cuando la situación se complicaría, quizás no en el corto plazo porque podríamos ver ese rebote, pero sí en una tendencia alcista a largo plazo. Y el gráfico mensual, pues bueno, la vela que está dejando de momento es muy fea, llevamos solo 2 sesiones y de momento pues se mantiene sobre esa media móvil de 6 sesiones. Es decir, el riesgo cuál sería seguir corrigiendo y mantenernos por debajo de la media de 6 sesiones. Vamos con el VIX, muy curioso lo que estamos viendo en el VIX. Fijaros como decíamos, si vemos una simple corrección, el VIX se va a ir a la zona de 20 y va a recoger los muebles. Y fijaros, parecía que se iría a la zona de 20, como sucedió en abril de 2024, y fijaros cómo pasó en octubre de 2023, que son las caídas que estamos cogiendo como referencias en los anteriores índices que hemos visto. Pero en el VIX nos está dando una señal diferente. ¿Por qué? Porque hemos superado la zona de 20 con claridad. Sí que es verdad que llegamos hasta la zona de 30 y ha frenado a final de semana un poquito, pero ojo, porque esto nos está abriendo las puertas a seguir viendo el movimiento al alza. ¿Hasta dónde? Hasta los máximos que veíamos en marzo de 2023, la zona de 31, y a partir de aquí es cuando se complicaría mucho la situación y nos podríamos ir hasta la zona de 40. Es decir, si ahora se frenase la subida, se frenase la caída, perdón, puede que a lo mejor veamos algún intento más a la zona de 30 o incluso desde la zona actual empezar a corregir, perder la zona de 20 y que todo se relajase de nuevo. Es decir, no pasaría absolutamente nada. Pero si vemos que el VIX continúa superando la zona de 31 y ataca a los 40, es cuando se van a empezar a romper cosas en los gráficos. Es cuando vamos a pensar que llegará el final de la tendencia alcista y dentro de unos meses podría comenzar esa tendencia bajista a largo plazo en los gráficos. Vamos con el precio del dólar. Aquí vamos a sacar una conclusión muy clara y lo vamos a ver directamente en el semanal. Fijaros cómo de momento se mantiene sobre la media 70, que ha actuado como soporte. Y fijaros cómo se ve muy bien el movimiento entre la zona de los 65 y la zona de 97. Un movimiento que ya hemos visto desde el año 2022. Un tiempo en el que parece que las economías han crecido,
se han mantenido estables al alza y bueno, aunque ha habido algún fantasma, las bolsas se han mantenido muy bien. ¿Dónde está el riesgo? Que lo que siempre hemos dicho, mientras se mantenga en esta zona, no nos debemos preocupar ni porque la inflación vuelva a repuntar de forma exagerada. Es decir, si ahora se va a la zona de 97, pues a lo mejor nos debemos empezar a preocupar si supera la zona de 90 directamente. Pero tampoco, si llega hasta la zona de 65, no nos deberíamos preocupar por el hecho de que esté bajando bastante la demanda de petróleo y que eso nos indique una recesión económica. Pero sí, quizás las primeras señales las tenemos y empezamos a perforar la zona de 70, 75. Ahora estamos en los 76, es decir, estamos en zona tranquila para el precio del petróleo. ¿Qué pasa? Que como tenemos la media 70 como referencia, si la acaba perforando nos puede marcar una vuelta hasta aquí. Y la confirmación por parte del petróleo de que nos enfrentaríamos a una recesión es perder la zona de 64. Ha pasado anteriormente, ¿eh? Fijaros, en 2007, 2008 vimos un repunte muy fuerte y luego corrigió con fuerza. ¿Por qué? Fijaros que aquí va con retraso incluso, a lo que vimos en las bolsas. Que va quizás más con el timing de la economía. Y en el momento que ya se confirmó esa recesión económica y que se baja la demanda, cayó en picado el precio del petróleo. Por lo tanto, pues bueno, creo que lo debemos de tener en cuenta. Vamos con el precio del gas natural. Fijaros cómo continúa la corrección. Esto no lo levanta ni Dios. Continúa con esa tendencia bajista en el gráfico. Y bueno, ahora parece que estamos en zona que no tenemos ningún soporte por el camino y podría continuar con la corrección. Esto quizás nos está marcando también que la industria está bajando su producción y que al haber menos consumo de gas, pues también se acaba reduciendo su precio. El oro, pues bueno, fijaros cómo sigue en ese movimiento lateral que llevamos viendo durante los últimos meses, apoyándose en la media de 70 y ahora pues parece que tiene ese techo, fijaros por aquí, que parecía que rompía la semana pasada y esta semana, pero que no consigue mantenerse sobre él. Y seguimos ahí. El aumento del volumen está siendo importante, ¿eh? Esta semana, sobre todo a finales de semana. Quizás ¿por qué? Por miedos a que se produzca esa recesión económica, pero la conclusión o lo que yo siempre digo del oro es que podemos pensar que es un activo refugio, pero si se produce una recesión económica, se venden activos en bloque porque se necesita liquidez, porque se empiezan a vender toda clase de activos y los fondos, que son los que muchas veces están invertidos en oro, tienen que devolver el dinero a sus inversores y si tienen oro y venden lo que haga falta. Es decir, en un primer momento el oro lo hace regular, aunque luego es que es verdad que se recupera mejor que el resto de activos, porque al final quizás es lo que da una mayor seguridad cuando la situación económica se complica bastante. Pero eso no nos va a marcar que no corrija también a lo mejor un 20 o un 30% si llega a esa recesión económica. Y fijaros, la semana pasada lo decíamos, el índice dólar se había comportado muy bien con los índices, es decir, cuando veíamos que los índices se mantenían al alza, el índice dólar corregía. Y cuando corregía los índices, el índice dólar se mantenía al alza. Pero decíamos la semana pasada, ojito porque quizás los inversores están empezando ya a descontar de forma clara esa bajada de tipos de interés porque la economía, los datos económicos se están empezando a deteriorar bastante. Y esto puede cambiar esa estrategia de bolsa suben, índice dólar caen. Y fijaros, he visto clarísimamente esta semana. Fijaros, en la sesión del viernes las bolsas cayeron a plomo y el índice dólar cayó a plomo. ¿Por qué? Porque la caída ha venido provocada debido a que hay miedos de nuevo a esa recesión económica y eso podría provocar caídas importantes de los tipos de interés. Es decir, puede que ya no nos valga esa estrategia que llevábamos teniendo entre el índice dólar y los índices en los últimos años. Por lo tanto, conclusiones que podemos sacar ahora mismo, pues bueno, yo creo que se ve bastante claro. Ahora mismo, aunque hayamos visto caídas a lo mejor un 5, un 6%, incluso más en los índices europeos, podríamos pensar que es una corrección como la que llevamos viendo en los últimos años para seguir con la tendencia alcista. No hemos visto todavía sangre de verdad, no hemos visto miedo de verdad. El SP ha corregido 300 puntos de nada, cuando lleva subiendo creo que todavía un 15% casi este año. Por lo tanto, no ha habido miedo en los mercados, no ha habido sangre. A la gente yo creo que le da absolutamente igual. Está en la playa y no se ha enterado de nada. Y a lo mejor cuando vuelva a verlo está exactamente igual que cuando lo dejó antes de irse de vacaciones. Es decir, tendríamos que seguir viendo mayores correcciones para que empezásemos a preocuparnos de verdad. Lo que pasa que es que pinta mal, porque es que estamos viendo el VIX nos está dando una señal bastante negativa, estamos viendo como las caídas vienen acompañadas
con bastante volumen y los datos del empleo en Estados Unidos están siendo de verdad bastante negativos. Son datos que a lo mejor no teníamos tan claros en 2022, cuando parecía que iba a llegar esa recesión, y tenemos datos que no teníamos tampoco en 2022 que nos marcan que la situación económica se va a volver bastante pesimista. Es decir, lo que pasa es que muchos inversores van a decir, me la comí en 2022, no me la voy a comer ahora. Cuidado, porque a lo mejor nos están intentando engañar ahora como lo hicieron en 2022, pero del lado contrario. En 2022 nos engañaron para pensar que podría llegar esa recesión con mucho miedo en ciertas noticias y luego al final se mantuvo al alza la bolsa, y ahora a lo mejor cuando veamos esa última subida es cuando nos empezarán a vender que a lo mejor la situación económica va a ir muy bien y que no va a llegar la recesión, lo que os decía antes. Es decir, lo que se diga desde los bancos centrales va a ser totalmente clave. Si a lo mejor en septiembre volvemos a oír hablar a Powell y dice no pasa nada, los datos del empleo han sido malos pero de forma estacional y nos vamos a recuperar muy bien de cara a finales de año, es cuando nos podemos empezar a preocupar. ¿Por qué? Porque lo que Powell no quiere es provocar un miedo demasiado grande para, ya que aunque la situación económica sea negativa, encima echar más leña al fuego y ver caídas importantes. Es decir, cuando veamos esa última subida, ahí tenemos que escuchar noticias muy positivas, porque muy positivas, noticias de verdadero optimismo, para dar la confianza suficiente a los inversores que han salido antes de que van a volver a entrar en los mercados. Y bien, vamos a continuar con la sección de sugerencias. Esta semana os habéis pasado el juego de nuevo, me habéis pedido 24 acciones, me habéis dado demasiado trabajo, estamos en agosto, no me tenéis que dar tanto trabajo. Así que bueno, como os decía al principio, va a ser muy interesante porque como vamos a ver tantas acciones, sobre todo del mercado español, nos van a dar una perspectiva muy amplia de dónde estamos ahora mismo. Además, me habéis pedido acciones muy importantes, como ITES, ACS, el Banco Santander también, es decir, Iberdrola, acciones que nos dan una visión muy amplia de dónde estamos ahora mismo. Vamos a comenzar por Acciona Energía. Fijaros cómo parece que va al revés del mercado. Cuando las bolsas caen, Acciona Energía parece que se recupera. Y ahora, pues bueno, estamos intentando atacar la media de 70 sesiones. Pero, fijaros, venimos de una clarísima tendencia bajista. Y para dar la vuelta a esa tendencia bajista deberíamos superar la media de 200, considerar como soporte y volver a repuntar. Y para eso estamos muy lejos. Pero sí que podemos pensar que puede continuar con el impulso hasta esa media de 200 sesiones. Porque ya lo hemos visto anteriormente. Cuando supera la media 70 normalmente se queda cerca de la media 200 o la toca por aquí. Fijaros, lo vimos en diciembre. Por lo tanto, puede llegar a suceder que no consigue superar con claridad la media 70. Volvemos a ese suelo que parece que está haciendo por aquí, en los 18,20. Pero ojo, porque ese suelo, fijaros, vimos algo parecido el año pasado y al final lo acabó perforando. Es decir, ojito, porque si va demasiadas veces el canto de la fuente, al final se puede acabar rompiendo. Vamos con Artificial. Fijaros, parece que hemos roto ese movimiento lateral que teníamos sobre la zona de los 0,13 y ahora nos enfrentamos a ese soporte de los 0,11, 0,12 aproximadamente. En esta zona podríamos ver un movimiento lateral. Fijaros. Y seguir con la pauta que llevamos viendo desde el mes de julio. Además, ahora la media 70 y la media 200 van a actuar como resistencia. Que perfora esa zona, cuidado, porque no tenemos ningún soporte hasta los mínimos que vimos en octubre de 2023, de los 0,10,6. Es decir, no pinta demasiado bien ahora mismo, pero parece que las caídas están siendo bastante contenidas. Simplemente hay que ir viendo dónde están las zonas de soporte para ver si no la perfora. Damos continuidad al movimiento lateral, nos puede dar oportunidad de tradear esa zona, pero si las perfora, que sepamos que se puede calentar un poquito más. Vamos a seguir con ACS, caída muy importante la que hemos visto en la última parte de esta semana. Una caída bastante fuerte. Sí que es verdad que no ha entrado bastante volumen tampoco, pero fijaros cómo todo lo que había subido de la sesión del martes y del miércoles lo perdió en la sesión del jueves y del viernes. ¿Ha cambiado algo? No. Estamos sobre la media de 70. Y la media de 70 ha sido su principal soporte en toda la subida, desde 2022. Es decir, mientras no la perfore, que siga la fiesta. Si la perfora, ojo, porque sí que es verdad que tenemos la media de 200, pero habría que empezar a poner soportes por debajo. El más claro lo tenemos por aquí, en los 34, pero por el camino tenemos cositas. Tenemos uno en los 37,30, tenemos otro por aquí, en los 35,95.
Es decir, si pierde la media de 70, tenemos los soportes. Que vemos que se mantiene sobre ella, puede continuar con la tendencia alcista. Riesgos, divergencias, por aquí. Al ser tan larga, no la doy demasiada fiabilidad, pero sí que es verdad que, bueno, la debemos de tener en cuenta. Vamos a ver el gráfico semanal. Bueno, ahora forma de divergencia, evidentemente, porque cerrar mínimos. Pero sí que teníamos divergencias anteriores. Es decir, cuidadito con esto. El suelo de esta divergencia está aquí. De los 34,35. Es decir, ahí es donde quizás podríamos poner en riesgo toda la tendencia alcista a largo plazo de la cotización de ACS. Casualmente también está la media 70. Lo debemos tener en cuenta. Seguimos con Almiral. Habíamos visto un repunte muy fuerte desde abril y ahora pues parece que va perdiendo fuerza y que esa tendencia alcista está llegando a su fin. Hemos perdido al final de la semana la media 70, la habíamos recuperado, fijaros, después de perder la mitad de julio, pero ¿qué pasa? Que ese nuevo impulso no superaba los máximos anteriores, señal de debilidad y volvemos a corregir. La confirmación de que quizás acabaremos corrigiendo como mínimo hasta la zona de 860, 840, que es donde estaba ese movimiento lateral que veíamos por aquí, perder la media de 200. Si perfora esta zona, nos iríamos aquí de nuevo, como veíamos. Y puede que lo que hayamos visto sea un simple impulso para continuar corrigiendo. Que podríamos estar viendo un suelo de los mercados respecto a los mínimos que veíamos en junio, pues bueno, ¿por qué no? Podría llegar a ser. Y que ahora, aunque viésemos una caída más importante, ya estuviésemos marcando una nueva tendencia alcista en máximos y mínimos decrecientes a medio y largo plazo. Puede llegar a ser, pero eso lo tendríamos que ir viendo con el paso del tiempo. Ahora no me da la sensación de que vayamos a ver un impulso para superar los máximos. Creo que va a seguir corrigiendo y debemos buscar ese suelo, a ver si ese suelo va a ser preocupante o no. Vamos a seguir con Celnes también, subida importante a final de esta semana, casualmente cuando el mercado corregía con fuerza. Y parece que está rompiendo el movimiento lateral que teníamos entre la zona de los 34,30 y la zona de los 31 aproximadamente. Eso es buena señal porque superar esa zona nos abre la puerta a los 36,50. Pero teníamos ese techo por aquí. No lo descartaría, llegar a volver a esa zona. Y fijaros cómo se va a ver muy bien seguro en el semanal o en el mensual. Fijaros lo que tenemos marcado por aquí. Un posible hombro, una cabeza y un hombro. Si ahora se va hasta los 36,50, estaríamos dando los primeros pasos para confirmar esa figura. Y eso nos podría marcar el suelo de toda la caída que llevamos viendo desde el año 2021. Pero bueno, tenemos que ir pasito a pasito porque ahora fijaros cómo la media de 70 llevamos viendo cómo también desde hace un añito, desde 2023, incluso más, fijaros, 2022, está actuando como resistencia. Y es donde estamos ahora mismo. Si la supera tendríamos una señal positiva, sí, pero resistencia muy importante. Y si los mercados, las bolsas siguen corrigiendo, a ver estas acciones que se han recuperado a final de semana, sí consiguen mantener la subida. Vamos a seguir con ENCE. Ahora parece que está atrapado entre la media de 70 y de 200 sesiones. En principio parece que la zona que tenía de gap por aquí, en los 2,97, ha actuado como soporte y desde ahí sí ha dado la vuelta. Puede que estemos viendo un pullback hasta la media de 70 para consolidarla como resistencia, porque anteriormente actuaba como soporte y a partir de ahí seguir corrigiendo. Pero bueno, vamos a ver, porque hasta que no pierda la zona de los 2,97, 2,98, no vamos a tener la confirmación clara. Es decir, podríamos ver una caída incluso a cerrar el gap que tenemos en los 3,02 aproximadamente y a partir de ahí volver a repuntar. Vale, es decir, pues un escenario que también debemos valorar. Si pierde la zona de los 2,97, 2,98, pues se pondría feo, Podríamos ir corrigiendo y quizás volver a movimientos laterales que veíamos anteriormente por aquí. Entre los 2,90, 2,85 y la zona de los 2,60 en el gráfico. La verdad que puede que la formación de una nueva tendencia bajista se estuviese formando ahora mismo, como decimos, con ese toque a la media de 70, consolidándola como resistencia. Seguimos con Ecenti, sigue clarísimamente el movimiento lateral. Decíamos, fijaros que el techo está clarísimamente en los 0,22 y por debajo de la media de 70 sesiones. La estaría esperando.
Y ahí es cuando deberíamos empezar a ver qué hace la cotización, porque si sobre ella repunta con fuerza, continuaríamos con la subida. Pero si se mantiene por debajo, podría actuar como resistencia y empezar a ver o tener señales anticipadas de que podría empezar a corregir. Y fijaros cómo desde que llegó la media de 70 la perforó y está actuando como resistencia. Y se mantiene ahí, ¿por qué? Pues porque no hay nada de volumen. Pero puede que esté siendo bastante determinante que la cotización se mantenga por debajo. Está siendo curioso, es decir, eso nos está marcando una señal de debilidad. ¿Que se está confirmando? No, no se está confirmando, pero no hay que descartar un toquecito a esta zona ahora mismo, a los 0,15. Porque se acaba entrando debilidad. Es el soporte más claro que tenemos. ¿Tenemos la media 200? Sí, pero el soporte más claro está por aquí. Ya es donde deberíamos buscar el mínimo en alguna sesión en la que empieza a caer de forma importante. Seguimos con Ferrovial. Fijaros cómo teníamos una clara tendencia alcista, en la cual la media de 70 actúa muy bien como soporte, pero cuando la ha perforado, la media de 200 ha salido al rescate. Ahora estamos perforando la media de 70 que había actuado como soporte, fijaros, a mitad de junio. Sí que es verdad que de momento, pues bueno, podríamos pensar que algo parecido sucedió por aquí en abril y luego se recuperó y continuó con la tendencia alcista, pero ya aquí estamos empezando a ver señales negativas, no habrá que descartar volver a la media de 200. Fijaros cómo el viernes se recuperó muy bien, pero es que claro, hay que tener en cuenta que estamos por debajo de la banda de Bollinger inferior y este tipo de acciones tan importantes, blue chips, cuando perforan la banda inferior de Bollinger, actúa como un imán para volver justamente a ella. Y es lo que ha pasado en la sesión del viernes. Ha llegado de nuevo hasta la banda de Bollinger inferior. Si se sigue abriendo es cuando puede dar continuidad a la caída e irnos a buscar la media de 200. Mientras no la pierda, pues bueno, pues una corrección importante, pero continuar con la tendencia alcista. No veríamos nada diferente. ¿El riesgo dónde estaría? Perforarla, irnos hasta esta zona de aquí, alrededor de los 33, en esta base suelo que veíamos en abril, y luego ver un impulso a lo mejor hasta la media de 70 que actúa como resistencia y volver a corregir. Ahí tendríamos la confirmación del final de toda la tendencia alcista. Seguimos con Fluidra, también hemos visto subidas importantes. Fijaros cómo estamos viendo acciones que cuando las bolsas han caído con fuerza se han recuperado bastante bien y cuando vemos un pánico cae todo. Es decir, es quizás por lo que yo estoy pensando que todavía no hemos visto el final de esta caída, porque este tipo de caídas suelen finalizar con un pequeño pánico. Y en un pequeño pánico cae todo, cae todo. Vemos todo en rojo y sin embargo hay acciones importantes. A ver, no son blue chips, pero son acciones importantes como Fluidra, son acciones como Celnes, que hemos visto antes, también Iberdrola, hemos visto que el viernes ha subido, que se han mantenido al alza al final de la semana. Y si vemos una sesión de pánico, a lo mejor corrige el IBEX 35 un 3%, cae todo. Y eso no ha pasado, de que piense que todavía le queda algo de corrección al mercado para ir acorde a esa hoja de ruta. Fluidra, fijaros, se mantiene sobre la tendencia alcista, que es un poquito por debajo de esa media móvil de 200 sesiones. Hemos visto un mínimo decreciente ahora y parece que hay un nuevo ataque. Si supera esta zona, que siga la fiesta. Que siga la fiesta. Clarísimamente. ¿El riesgo dónde está? En que ahora nos frenemos y veamos algo así. Tendremos la confirmación de que ya no tiene tanta fuerza como antes para seguir con la tendencia alcista y además podríamos formar un hombro, la cabeza y el segundo hombro. Y aquí la base. Clarísimamente. Ese es el riesgo de Fluidra. Pero si continúa con la subida y supera esta zona, para arriba. Y a lo mejor habríamos encontrado el suelo en 2022. Vamos a seguir con Iberdrola. Fijaros lo que os decía. Iberdrola pues se ha mantenido al alza. Es que no ha notado la corrección. No la ha notado para nada. Y ha seguido con la tendencia alcista, apoyándose sobre la media móvil de 70 sesiones. De hecho, fijaros cómo no ha habido divergencia en la última subida, todavía tenemos recorrido en el RSI hasta la zona de sobrecompra, ha entrado volumen en la sesión del viernes, es decir, que siga. Si es que no vamos a ir en contra del mercado, es decir, hasta que no veamos señales negativas. Que empezamos a ver divergencias, empezamos a ver que pierde zonas de soporte importantes, pues ahí nos preocupamos. Pero mientras tanto, que siga la fiesta. Totalmente. A lo mejor va el lunes y cae un 3%. Vale, pero es que ahora no tenemos señales claramente negativas de que se vaya a frenar. Y es que la bolsa es así, tienes que jugar con las probabilidades, con diferentes escenarios. Y ahora no tenemos señales claramente negativas en gráficos diarios. Si os vamos al semanal, fijaros cómo aquí tenemos al RSI en 68,98 y ahora no en 67.
aquí tenemos alguna señal negativa. Pero sería muy anticipada pensar que vamos a salirnos por ver esta divergencia, porque si la semana que viene se mantiene al alza, la va a romper, eso es una señal muy positiva. El problema está en perder esta zona de soporte que tenemos por aquí, en los 11.56, donde está la base de la divergencia y los máximos anteriores. Eso sería negativo. Pero fijaros que aún así, la media de 70 ha actuado como soporte en toda la tendencia alcista y además también la media de 200. Es decir, te quedaría muchísimo recorrido a la baja para pensar que la tendencia alcista a largo plazo se va a complicar. Vamos a seguir con Inditex. En este caso, pues bueno, hemos visto alguna cosita fea esta semana, vamos a decir. Hemos perdido la media de 70, que decíamos que era una referencia importante en toda la tendencia alcista. Y la hemos perforado esta semana. Ahora, pues bueno, podríamos irnos hasta aquí, hasta la zona de los 42,30, que es donde está ahora mismo su principal soporte. Por aquí tenemos uno justamente donde cerró también, que eran estos mínimos que vemos por aquí, los 43,50, pero a mí me gusta ya más la zona 42,36, una vez perforada la media 70. Además ahí se podría encontrar o quedarse muy cerquita de la media móvil de 200 sesiones, que es lo que pasó en octubre de 2023. Es decir, nos podemos ir hasta esa zona y continuar con la tendencia alcista, como ya vimos en 2023. No pasaría absolutamente nada. ¿El riesgo dónde estaría? Quizás en perforar esta zona e irnos a cubrir este gap. Ese sería el riesgo. ¿Por qué? Porque este gap, que en principio podría haber parecido que es un gap de escape, un gap de continuación mejor de la tendencia alcista, podría haber sido un gap de agotamiento. Y aunque luego veamos una subida, pensar que la tendencia alcista está en riesgo. Pero bueno, eso lo tendríamos que ir viendo más adelante. Vamos a seguir con Indra, también caída muy fuerte. Fijaros como en este caso decíamos, el último de los soportes de la tendencia alcista que llevamos viendo desde 2022 está la media de 200 sesiones, porque la tocamos por aquí en junio de 2023 y volvimos a repuntar. Antes teníamos la media de 70, pero ya la habíamos puesto en riesgo. Ya hemos intentado repuntar sin marcar unos máximos crecientes. ¿Dónde nos hemos ido? A la media de 200. Soporte clave. Desde aquí lo normal es que hiciésemos así. ¿Por qué lo que hemos venido viendo desde el año 2022? Es que ha sido así. ¿Dónde tendríamos alguna señal negativa que quizás nos anticiparía que estamos al final de toda la subida? Si perdemos la media de 200 sesiones. Y al igual que pasaba con Inditex, irnos a cerrar este gap que tenemos por aquí, hasta esa zona de los 16 aproximadamente, y luego ver un repunte, y ya lo que antes actuaba como soporte, que era la media de 70 o la media de 200, que empiece a actuar como resistencia. Pero de momento estamos en una zona clarísima de soporte. Seguimos con Logista. Fijaros como en este caso ni siquiera hemos perforado el primero de los soportes de toda la tendencia alcista, que es la media móvil de 70 sesiones. Es decir, podemos volver hasta ella y continuar con la subida. Logista creo que lo hemos analizado varias veces y es que es así. Cae hasta la media 70, parece que a lo mejor nos empezamos a poner nerviosos, pero se mantiene al alza. Mientras no la pierda, no pasaría absolutamente nada. Que la pierde, podemos ver un movimiento como el que marcamos por aquí. Perder la media 70, volver hasta ella y irnos hasta la media 200, que también ha actuado como soporte. Es decir, también nos queda mucho recorrido para pensar que estamos poniendo en riesgo la tendencia alcista. ¿El riesgo cuál es? Que llevamos viendo una divergencia bastante tiempo y que ya el RSI está llegando a zonas por debajo de 70. Bastante claras. Esto lo vemos en muchas acciones, que siguen manteniendo el alza, es decir, pero se va alargando, se va deshojando la margarita hasta que ya no quede más recorrido al alza. Vamos a seguir con Merlin. En este caso, pues bueno, parece que ya no hemos conseguido marcar con claridad los máximos crecientes. La media de 70 está ahí, actuando como un imán en la cotización, parece que la pierde, vuelve hasta ella, la supera, vuelve de nuevo a corregir hasta ella, es decir, seguimos en esa zona. Yo creo que si continúa corrigiendo los mercados, podríamos ir hasta la media de 200, algo parecido a lo que veíamos por aquí. Quizás aquí ver las últimas caídas alrededor de la zona de 980 y a partir de ahí volver a repuntar. Y mantenernos al alza. Y continuar con la tendencia alcista. Mientras no pierda la media de 200, creo que podríamos estar tranquilos. Además, fijaros cómo en esta subida que hemos visto a finales de julio ha entrado mucho volumen. Eso es buena señal. ¿Por qué? Porque nos podría marcar que quizás después de ver esa corrección, incluso que ya no marquen los mínimos decrecientes respecto a los mínimos que vemos por aquí, los 9,95 aproximadamente, veamos una subida importante, porque aquí ha entrado mucha gasolina. ¿Vale? Así que cuidado, no veamos algo así.
A lo mejor no la tenemos que esperar a la media de 200. Vamos con Puig, una acción que ha salido a cotizar hace muy poquito. Y la verdad, pues que tenemos poquito que analizar. Fijaros cómo tenemos un soporte por aquí que hemos perforado. ¿Y dónde nos vamos ahora? Pues parece que por aquí. Justo donde comenzó a cotizar. Es lo poco que podemos marcar en su cotización. El otro día me preguntaba un amigo que qué opinaba sobre esta empresa. Y la verdad que creo que se le está dando demasiado bombo. Y dar demasiado bombo a una. Porque se está escuchando a mucha gente. Quizás dar demasiado bombo a una empresa que ha salido a cotizar hace 4 días puede ser lo normal porque sale a cotizar y quieren dar la publicidad para que la gente la compre, pero no me gusta demasiado. Lo que sí que es verdad es que esta acción puede tener su momento de gloria en algún momento antes de quizás llegar a la parte más negativa. Quizás cuando si llegamos a ver esa última subida, es decir, si se cumple, que seguimos corrigiendo y vemos esa última subida donde algunos valores van a coger una subida muy vertical, puede que uno de ellos sea Puig, ¿vale? Porque tiene quizás el aura perfecto. Ver esa última subida y marcar nuevos máximos. Y por aquí empezar a empapelar a inversores pequeños. ¿Por qué? Porque yo creo que es una empresa que también se está intentando vender como que es medio lujo. Entonces, o lujo como tal, aquí a cada uno que opine lo que quiera. Entonces, si hay un miedo a que llegue una recesión económica, lo que siempre se dice es, si llega una recesión económica, las acciones de lujo siempre lo hacen muy bien. Tururú, caen igual que todas, pero lo pueden llegar a vender y quizás la gente acabe picando. Por eso no descarto su momento de gloria y luego puede que a lo mejor se acabe esa gloria. Vamos con Horizon. Está en un movimiento clarísimamente lateral, fijaros. Y ahora mismo podemos estar en el suelo. ¿Qué pasa? Que por arriba parece que la tendencia es negativa. Vamos marcando nuevos máximos decrecientes y eso pues no parece bastante positivo, fijaros. Mientras no perfore esta zona, pues podríamos seguir haciendo esto. Un poquito para arriba y un poquito para abajo. Cuando llegue la ruptura, veremos a ver. Si es por la parte baja se puede poner feo, porque es un soporte muy importante. Y solo nos quedarían los mínimos que veíamos por aquí en marzo. Bueno, por aquí tendríamos otro soporte, pero yo creo que la verdadera referencia estaría aquí. En esta zona, entre los 1,60 y los 1,55. ¿Qué es por la parte alta? Pues yo creo que podríamos poner rumbo a los 2,35. Pero de momento, como os digo, todo apunta a que si no se rompe el lateral, seguiremos en esta zona un par de semanas más, 3 como mínimo. Todavía tenemos bastante recorrido. Vamos a seguir con la cotización del Banco Santander. Aquí se está empezando a romper cositas importantes. Fijaros cómo es una de las acciones que analizamos en los gráficos diarios y decíamos, parece que la referencia más clara de soporte está en la media de 70. Y habíamos visto un movimiento lateral muy bueno, incluso habíamos visto una subida hasta la zona de 4,75. Y decíamos, ojo, porque ahora si vamos hasta la zona de 70 y vuelve a repuntar, nos podemos ir a máximos. Pero si pierde esa zona de los 4,45, 4,50 aproximadamente, es cuando quizás nos han querido hacer pensar que vamos a ver una ruptura alza del movimiento lateral y es una trampa para caer con fuerza. Fijaros lo que ha pasado a final de semana. Fijaros el volumen, y fijaros que ha cerrado prácticamente mínimos. Pero esto no es lo más negativo. Lo verdaderamente importante, lo que de verdad me está llamando la atención y me da miedo de la cotización de Santander es que ha perforado la media móvil de 200 sesiones. Y si echamos la vista atrás, fijaros cómo a cierre no la ha perforado en ningún momento desde el año 2022. Es decir, estamos viendo algo diferente a lo que veíamos en toda la tendencia alcista. Ojo, ojo con esto. Y es que ahora el problema de haber visto una subida tan vertical, es lo que decimos siempre, no tenemos ningún soporte hasta la zona de 3,88, 3,90. Es decir, podría continuar corrigiendo. ¿Vale? Y esto es que me cuadraría muchísimo con esa hoja de ruta, lo que estamos comentando en todos los vídeos, lo que puede acabar pasando en los mercados. Los bancos lo hacen muy bien, pero que muy bien la última fase de los mercados alcistas porque los tipos de interés se mantienen muy altos y ganan mucho dinero, pero cuando ya se empieza a hablar de bajadas de tipos, se empiezan a tambalear los bancos. Vemos caídas muy verticales, pero sí que es verdad que si luego acabamos viendo una recuperación, lo hacen muy bien, ¿vale? Esto lo debemos tener en cuenta. Quizás volver a la zona de máximos, pues bueno, veremos a ver si tiene fuerza suficiente, pero yo creo que volver a la media 70 lo podría llegar a hacer con bastante claridad. Los bancos
tienen muchísima volatilidad en las últimas fases de los mercados alcistas y dan oportunidades muy buenas para operarlos. Pero como os digo, yo creo que lo más importante del Banco Santander es que está poniendo en riesgo esa media móvil de 200 sesiones que podría marcar el final de toda la tendencia. Seguramente los que os quedéis con que estoy diciendo que es el final de toda la tendencia, cuando haga así, me diréis, decías que ya iba a corregir y fíjate, está de nuevo cerca de máximos. Sí, pero la tendencia alcista va a ser complicado que se mantenga a la alza. Y a lo mejor estamos en ese techo, en esa distribución del final de toda la subida. Y la última de las acciones españolas es Solaria. Vimos ese repunte en abril, mayo y junio también. Llegó hasta la media de 200 sesiones y yo creo que ya se ha complicado bastante la opción de alcanzar ese objetivo en la zona de los 13 euros. Estamos por debajo de la media de 70, un claro movimiento lateral y está actuando como resistencia. Como sigamos viendo la cotización por debajo de la media de 70, al final una sesión se va a calentar y nos vamos a ir de nuevo a mínimos. Es decir, o recuperamos en la media de 70 y vemos a ver si tenemos esa última oportunidad de volver a la zona de los 13 euros, o lo que podría estar formando incluso es un techo redondeado para volver aquí. Y demasiado bien lo está haciendo con lo que estamos viendo en los mercados. Si vemos las últimas caídas, ojito con Solaria. Vamos a continuar con AMD. Esta semana presentaba resultados y fijaros cómo coincidió también con ese pico que vimos a mitad de semana en algunos índices y luego empezó a corregir. Parecía que los resultados de AMD habían sido muy buenos, Nvidia también se subía al carro de la subida que estamos viendo en AMD, pero fijaros como simplemente después de haber perdido la media móvil de 200 sesiones que había actuado como soporte en mayo, vimos un pullback hasta ella y vimos un nuevo mínimo decreciente en su cotización al final de la semana, es decir, borró toda la subida y además continuamos corrigiendo con un aumento del volumen bastante importante. Sí que es verdad que el miércoles hubo mucho volumen, pero fijaros cómo el volumen pudo venir de la mano de la oferta porque la vela que dejó fue bastante fea y fue una vela tocando la resistencia. Por lo tanto, ojito. Ahora mismo sí que es verdad que estamos cerca de una zona de soporte anterior, pero parece que la está perforando. Y a partir de aquí no tendríamos nada hasta la zona de los 118. Puede que esta divergencia que estamos teniendo ahora, si lo juntamos con el soporte, puede llegar a ser positivo para ver un repunte al alza. Pero si acaba alejándose de la zona de los 134, como os digo, puede que volviésemos hasta la zona de los 118, 120 aproximadamente, que es donde tenemos su soporte más importante ahora mismo en el gráfico. Vamos a seguir con Societe General y fijaros la caída que hemos visto a final de la semana. Y fijaros cómo hemos vuelto hasta esa zona de soporte, ese suelo que tenemos en el gráfico desde el año 2023. Y es una zona muy importante. Porque si perfora esa zona, se podría complicar bastante la situación y poner el objetivo para los próximos meses en la zona de los 17,30 aproximadamente, que es donde estaría el soporte más importante. Por el camino podría ir zigzagueando, sí. Incluso ahora podría haber un rebote, sí, no habría que descartar, pero algo así. Pero ese aumento del volumen, con esas caídas tan negativas, todo seguro que se ha debido de producir por algo. Esta caída tan fuerte con ese aumento del volumen, la verdad que no nos hace ser demasiado optimistas ahora mismo en el gráfico, aunque estamos, como decimos, en una zona importante de soporte. Vamos a seguir con Steel Lauder, que parece que da continuidad a esa larga tendencia bajista que llevamos viendo desde el año 2022 y parece que la corrección no tiene fin. Es una caída muy fuerte. ¿Estamos viendo una divergencia en el gráfico? Sí, pero es que es la de siempre. Puede ser una zona a la que nos demos la vuelta o puede acabar corrigiendo más y ver cómo se rompe esa divergencia y eso ser muy negativo, es decir, clarísima tendencia bajista en el gráfico. Cuidado, porque tampoco tenemos referencias claras de soporte ahora mismo. Seguimos con la siguiente de las acciones. En este caso hemos perdido también la media de 70 sesiones que había actuado como soporte la tendencia alcista y también ha actuado la media de 200 muy bien. Y nos estamos acercando a ella. Es decir, mientras no perforemos la media de 200 sesiones, podríamos pensar que es una corrección importante, pero que mantendremos la tendencia alcista. ¿Se romperían cosas? Si perdemos la media de 200 sesiones. De hecho, no tenemos ningún soporte hasta aquí. Hasta los 78,46. Puede ser una caída bastante importante. Vamos con Michelin. De momento, pues bueno, se mantiene sobre la media móvil de 70 sesiones. Una vez que la perdió, la recuperó y se mantiene sobre ella. Es decir,
no pasa absolutamente nada. Podemos seguir al alza. Y, aunque la perforase, tenemos un gap por aquí que podría actuar como imán ahora mismo y volver también hasta la media de 200 sesiones, que es donde está ese soporte que teníamos en abril, y no pasaría nada. Una corrección importante, como vimos por aquí en 2023, y luego continúa la tendencia alcista. Después de una subida muy vertical, pues bueno, unos cuantos meses a lo mejor de consolidación no vienen mal. El riesgo estaría en perder esa media móvil de 200 sesiones. Y vamos con la última de las acciones, que es Zalando, que está en un movimiento lateral. Fijaros, tiene el soporte por aquí, muy cerca, los 22.75. Y quizás si los perfora es cuando tendríamos la señal de que rompe el movimiento lateral y podemos ir corrigiendo. ¿Hasta dónde? Bueno, tenemos aquí un objetivo primero, el gap, pendiente de cerrar, que dejó en junio, pero creo que esa ruptura nos podría llevar aquí, a los 19,35, donde tiene ese gap que parecía de escape en el mes de marzo. Y quizás posteriormente, haga dando continuidad a toda la tendencia bajista que llevamos viendo desde el año 2021. Veremos a ver, porque si quizás se frena en esta zona y se da la vuelta, pues bueno, podría todavía coincidir con que hemos hecho suelo en la cotización en enero de 2024. Ya no veremos más caídas, pero si cierra el gap y continúa corrigiendo, como os digo, creo que continuará la tendencia bajista en su cotización. Por lo tanto, voy a sacar conclusiones, porque hemos visto tantas acciones que se pueden sacar bastantes conclusiones. Fijaros cómo hay acciones que están en zonas de soporte muy importante y otras que no han visto apenas corrección y que todavía podrían tener margen para ver una caída. Por lo tanto, podría cuadrar perfectamente con seguir viendo caídas. Quizás acciones que perforen esas zonas de soporte muy importantes que nos marquen final de la subida, de toda la tendencia alcista, y quizás esas acciones que lo han hecho bien volver a estas zonas de soporte importantes y quizás cuando luego veamos esa subida tan fuerte todavía les queden recorrido al alza para volver a máximos, incluso superarlos. Las que rompan zonas de soporte bastante importantes, pues a lo mejor vemos una subida, pero a lo mejor ya no consigue marcar unos máximos crecientes. Así que bueno, tendremos que ir vigilándolas todas ellas y ir viendo a ver cómo va avanzando los próximos meses y también las próximas semanas. Bueno, pues hasta que ha llegado el vídeo de hoy. ¿Qué conclusiones podemos sacar o qué resumen podemos hacer de todo lo que hemos visto en este vídeo? Pues bueno, como decíamos al principio, puede que simplemente estemos viendo una corrección. Y lo comentamos también en el vídeo de la semana pasada. ¿Qué pasa? Que como no estamos acostumbrados a ver correcciones en los mercados, pues a lo mejor caen un 5 o un 6% y nos volvemos locos. Pero puede llegar a ser lo normal. Puede que después de la corrección sigamos con la tendencia alcista de los gráficos. El riesgo está en que tenemos señales de divergencias muy importantes en gráficos semanales, en gráficos mensuales, en acciones totalmente claves y también en índices. Y si eso no se recupera de forma rápida y ponemos fin ya a esa corrección, podríamos empezar a estar hablando de algo bastante diferente. Es muy importante lo que comentábamos en esas conclusiones de los índices cuando los analizamos. El discurso que se nos dé los siguientes meses, lo que nos quieran vender, va a ser totalmente clave para saber si nos están engañando o no. Si vemos una corrección ahora y nos meten un poquito de miedo y luego vemos una subida, está totalmente claro. Quieren que nos perdamos esa última subida. ¿Para qué? Quizás cuando lleguemos a máximos pensar que nos lo hemos perdido y que vamos a seguir marcando los máximos crecientes. Ahí vendernos noticias positivas y ahí comenzar la corrección. ¿Por qué? Porque si ahora quizás viésemos una corrección y nos fuéramos a la parte alta, es muy probable que los que no han vendido, porque no han tenido todavía el miedo suficiente, vendan en la parte alta. Y eso no es lo que quieren. Quieren que nos quedemos atrapados. Entonces necesitamos ver algo más de sangre para vender en la parte baja, ver el repunte y luego quedarnos atrapados. Así que bueno, creo que esas noticias que vayan saliendo, esos discursos, yo creo que si la situación se pone realmente fea, va a salir o el típico Powell o la típica Lagarde diciendo que no nos preocupemos, que no pasa nada, que la economía está muy fuerte. Hace mucho que no lo escuchamos esto, ¿eh? Quizás de ahí la caída también que estamos viendo. Entonces puede que salgan al rescate diciendo cosas positivas cuando a lo mejor la situación esté un poco tensa y luego ya cuando se empieza a recuperar los mercados digan, ves, si es que ya lo decía yo, si es que está todo realmente bien. Entonces, bueno, creo que va a ser la clave para los próximos meses para que no nos engañen. Porque recordad que en el año 2022, cuando las bolsas caían con bastante fuerza, salieron
Powell, Lagarde y sus amigos diciendo que había riesgo de que viésemos una recesión económica. Ahí no hablaban de sublending, ¿eh? Lo de sublending fue después cuando nos empezamos a recuperar y ahora ya estaban diciendo que no iba a haber recesión. Por lo tanto, nos engañaron en 2022, vamos a aprender la lección. Que no nos engañen en 2024. Así que bueno, no me voy a enrollar más, que el vídeo ya ha quedado demasiado largo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes estamos por aquí de vuelta y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.